Hoy finaliza la serie del Señorío de Cristo. Vamos a repasar juntos. Primero vimos Cristo, el Señorío de Cristo en mí, en mi vida, en mi familia, en mi círculo familiar. Luego vimos Cristo, el Señorío de Cristo en la familia, perdón, me adelante, en mi vida, en mi familia. Y hoy vamos a ver el Señorío de Cristo en la iglesia. El Señorío de Cristo en la iglesia. Y la palabra de Dios nos muestra una realidad bíblica a cada uno de nosotros. Vamos a repasar algunos puntos que muchos de nosotros ya conocemos, pero es para hacerlo a modo de introducción. Qué importante es, hermanos, dejarnos dominar por el Señorío de Cristo. Ustedes saben que el Señorío de Cristo se puede o no hacer visible en nuestras vidas y lo llevamos a donde nosotros estamos involucrados. Es imposible no reflejar si nuestras vidas están dominadas por el Señor. Y sobre todo en su iglesia, en esta iglesia. Dice el Señor en su palabra que la iglesia somos todas aquellas personas que han sido regeneradas por su Espíritu, hemos aceptado al Señor Jesucristo y ahora nos estamos congregando en este lugar y formamos parte de su iglesia. Yo anoté algunos somos como, y vamos a ir a la primera plaquita. La Biblia dice que como su iglesia somos como un cuerpo, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, que lo tenemos en Efesios 1, 22 al 23. También dice la Biblia que somos como un edificio santo, un templo que está en construcción. Efesios 2, 19 al 22, un templo santo, ¿no? Ahí dice que estamos edificados sobre el fundamento, esa piedra principal que es Jesucristo mismo. Es un edificio ordenado, un edificio coordinado y tenemos al mejor arquitecto que está tratando de trabajar en nuestras vidas si nosotros se lo permitimos. También la Biblia dice que somos como piedras vivas. ¿Cómo puede ser que una piedra, un material inerte, tenga vida? Tenemos vida por Él. Miren lo que dice 1 Pedro 2, 4 al 5. Ahí está. Bien ahí el zoom. Somos como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo, acercándoos a Él. Él es la piedra viva y por Él tenemos vida, que la desecharon los hombres. También se nos describe a usted y a mí, hermano, como una esposa santa. Efesios capítulo 5, versículos 25 y al 26, dice que el Señor amó, se entregó por esta iglesia, pagó un precio muy alto con su sangre. ¿Para qué? Para santificarla. Jesús espera que usted y yo le demos el control de nuestras vidas para que Él pueda obrar una santificación en nosotros. Y también, por último, se nos describe como aquellas ovejas, somos un rebaño todos los que estamos aquí, que necesitan de esa relación con el mejor pastor que puede existir, que es Jesucristo, el buen pastor. Entonces hay una realidad bíblica en la que usted y yo estamos inmersos. Además de esta realidad bíblica, existen otros conceptos en los que hemos recibido una nueva identidad. Pasamos a la próxima. Al estar en el cuerpo de Cristo, usted y yo, por medio de esa confesión de fe, nosotros hemos sido incluidos en ese cuerpo. 1 Corintios 12, 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Bautizados.
hemos sido incluidos en el cuerpo que ahora es de Cristo, que es la iglesia, sean esclavos, judíos, griegos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Se nos ha dado a beber un mismo espíritu, incluidos en un mismo cuerpo, una nueva identidad. Y mira lo que dice Gálatas 3:27, revestidos. Tenemos nuevas ropas, tenemos una nueva identidad plasmada ¿en quién? En el Señor Jesucristo. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados, como le habíamos recién, incluidos en el cuerpo de Cristo por medio de ese Espíritu, de Cristo estáis revestidos. Amén. ¿Estamos vestidos de Él? Amén. Gloria a Dios. Este bautismo que hemos recibido nosotros ha sido único, irrepetible. Ese bautismo en el Espíritu Santo no va a volver a pasar. Y es distinto a la plenitud en el Espíritu Santo que dice Efesios 5:18, que ahora nosotros debemos buscar. Cada uno es responsable ahora, delante de Dios, de ser lleno, de llenarse de ese Espíritu Santo. Entonces, la realidad bíblica es esa. Gloria a Dios por ese Señor, ese Espíritu que ahora nos ha incluido y estamos metidos en un cuerpo. Pero volviendo al señorío de Cristo, la palabra señorío, no sé qué impresión les causa a ustedes. Hemos sido salvos, hemos confesado nuestros pecados, hemos creído con el corazón, hemos sido incluidos en el cuerpo de Cristo, pero realmente estamos viviendo bajo el señorío de Cristo. ¿Qué implica esto, hermanos? ¿Y cómo afecta a la iglesia en la que yo me congrego? Que cada uno de nosotros viva bajo la autoridad del Señor. ¿Habrá cambios? ¿No habrá cambios? ¿Será para edificación? Estamos llamados a entregar el control, el timón de nuestras vidas, nuestras acciones, nuestros pensamientos al Señor Jesús. Domine, salve Domine, decían los romanos al César. Nosotros le decimos igual al Señor, el Domine, el que debe dominar nuestras vidas, el que debe ser nuestro Señor. Cristo debe verse reflejado en mi corazón y en mi condición como miembro de la iglesia a donde yo estoy asistiendo. Entonces, ¿qué clase de miembro estoy siendo entre mis hermanos? Eso es una pregunta que yo me hago y es una pregunta que Dios quiere hacerle a usted en esta noche. Mientras más ceda al control de Cristo, acá en la placa puse que yo me voy a poder identificar más con mi iglesia local. Mientras más ceda al control de Cristo, va a crecer ese sentido de pertenencia a mi iglesia. Porque yo me puedo congregar, pero no puedo tener un sentido de pertenencia. Puedo no comprometerme. Mientras más ceda el control al Domine, voy a responder a ese Domine, sirviendo en ella. Mientras más responda yo a ese control, voy a procurar la unión con mis hermanos y no la desunión con ellos. Es decir, voy a ir creando el carácter del Domine en mí, el carácter de Jesucristo en mí. Me voy a empezar a parecer más a Él. Pero para entregarle ese control al Señor Jesucristo, ¿cómo le voy a entregar el control a alguien que no conozco? No es fácil. Quiero que me acompañen a una lectura y vamos a ponerlo en la plaquita para el que no pueda leerlo. Esto es lo que sucede cuando no hay un corazón que sea comprometido para con la iglesia local. Es porque está fallando el ceder el control al Señor Jesucristo, que es el Señor de la iglesia, el Señor de la obra. Miren cómo la Biblia nos habla de un corazón salvo, pero aún no comprometido. Primera Pedro, capítulo 1, versículo 3 hasta el 11. Dice,
como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros, en sus corazones, abundan, no os dejará estar ociosos sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que tiene estas cosas, interesante este pero el que tiene estas cosas, tiene la vista, el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Podríamos cerrar la Biblia? Nos vamos a casa, finalizó el mensaje, pero no tenemos escapatoria. Tenemos todo a nuestro favor para ser partícipes ¿de qué? De la naturaleza del Señor Jesucristo. Si no lo conozco y no me atrae el Señor, no le voy a ceder el control. No voy a confiar en Él. No le voy a creer. Ahora, la invitación en esta noche es a poner en valor y a poner a rodar la entrega al Señor Jesucristo. Miren de todo lo que nos estamos perdiendo como sus hijos, que ya estamos en la iglesia, que ya estamos en el redil. Miren de todos los beneficios que nos estamos perdiendo. No lo quiero el Señor porque no lo conozco. No voy a dejar que Él sea mi Señor porque no he experimentado todo lo que dice acá Pedro capítulo 1, versículo 3 al 11. No lo vamos a desarrollar ese pasaje, quiero que quede para cada uno de ustedes. Y como le decía recién, si esto no comienza a suceder en mi vida, si no comienzo yo a dejar de estar ocioso y sin frutos, es porque no le conozco. Es imposible pretender ser un miembro comprometido, un miembro que no le cuesta asistir, un miembro que no le cuesta servir, si no ha entendido primero que no podemos estar sin frutos delante de Él. Hermanos, a donde vayamos, llevamos nuestros problemas. A donde vayamos, llevamos nuestra inmadurez. Podemos tener problemas con uno mismo, vamos a tener problemas en la familia y vamos a tener problemas en la iglesia. ¿De qué manera estamos resolviendo nuestras relaciones entre los hermanos? Madurez, inmadurez, celos, contiendas. Me alegro por el hermano, me entristezco por el hermano, si tiene un logro. Quizás el Señor aún no ha hecho mella en mi vida como el Dómine, y solamente lo tengo como Salvador. Este pasaje que acabamos de leer me está diciendo Dios, a través de su escritura, su palabra, que yo soy el único responsable de producir ese crecimiento. El Señor ya lo tiene, ya lo ganó, es posible. Pero hasta que yo no me acerque, humillado delante de su presencia, repasando todo lo que Él ha hecho por mí, y sabiendo de que estoy ciego, y sabiendo que me he olvidado de todo lo que Él ya pagó por mí, y estando en peligro de caer, no voy a cambiar. Vamos a dos ejemplos. Miren lo que dice Hebreos 10, 24.
Dice, y considerémonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y considerémonos, tener en alta estima a mi hermano, así como el Señor me tiene en estima a mí. ¿La sangre de Cristo vale lo mismo para el hermano que está sentado a lo tuyo o es diferente? ¿La sangre del Señor Jesucristo vale lo mismo para el hermano que barre que para el hermano que está acá? ¿La sangre de Jesucristo vale lo mismo para el hermano que puede hacer más cosas que son visibles para que el hermano que está arrodillado orando e intercediendo por su iglesia? Vale lo mismo para todos. Considerémonos. A veces no los podemos ver porque estamos ciegos, como dice la palabra, estamos cortos, porque dejamos de contemplar a Jesucristo y su belleza. La carne produce pleitos, celos, iras y contiendas. Eso lo dice Gálatas 5 al 20, las obras de la carne. Pero muchas veces soy yo el que muerde y el que se come a los otros. Como dice antes Gálatas 13. Comerse al hermano significa desgastarlo lentamente. Yo puedo desgastar a un hermano teniendo un sentimiento hacia él que no es debido, hablando incluso verdades del hermano que exponiéndolas lo pueden socavar. De esto nos advierte la Biblia y el señorío de Cristo. Y ¿saben qué? Cuando yo estoy ciego no puedo ver al prójimo. El prójimo, como se enseñó desde acá, es el próximo, el que tengo al lado. Pero a veces estoy ciego. Que el Señor abra nuestros ojos espirituales y de la fe. Si no entiendo esto, comienzo a dejar mis responsabilidades delante de Dios, como les decía recién, y comienzo a justificar mi falta de compromiso con la iglesia del Señor, con la iglesia que Él pagó. ¿Es posible ver cambios? Sí, por supuesto, en la medida que yo me rinda al Señor, como les decía recién. Que el Señor de la iglesia sea el Señor de mi vida, como venimos diciendo en estos días. Hay un llamado. Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a tener un corazón que deje de ser ciego, como leíamos recién, para comenzar a tener una visión espiritual. Y que esa visión espiritual se convierta en un propósito para su vida, en una misión. Algo tenés que hacer en la iglesia local, algo tenés que aportar, algo debo hacer. Esa misión me va a transformar a mí. Es la energía que me va a llevar adelante para cumplir los propósitos de Dios. Y va a dar lugar al auténtico compromiso. El carácter de ese Jesucristo que estábamos viendo en la primera reunión, en la cena, es el carácter de un esposo que compró esa iglesia con su sangre, con sus sufrimientos. Y recién nos decía Hernán que Cristo dijo palabras incendiarias para él mismo, afirmando de lo que se le acusaba. Pero no era así, era para que él subiera al madero. Y en esa escena que también se nos describía en la cena, yo pensaba recién de que Jesús, antes de pagar por esa iglesia, antes de entregarse por esa iglesia y sufrir, oró por su esposa. Él oró antes por ella. Y esa esposa somos usted y yo, hermanos. Juan capítulo 17, cuando el Señor Jesucristo pide por sus discípulos y por su futura iglesia, usted y yo, Jesús dice, como un buen marido, te pido que los guardes, te pido que sean uno, te pido que los santifiques y quiero que estén conmigo para siempre jamás en un futuro. Él la compró con su sangre, con su sufrimiento, pero Él oró antes por usted y por mí. Ahora,
la invitación sigue siendo, ¿vas a aceptar el desafío o no? ¿Aceptarás el desafío de permitir que el señorío de Cristo se manifieste en la iglesia a través tuyo, a través mío? Si lo vas a aceptar, gloria a Dios, porque esto es solo para valientes. ¿Por qué? Porque vas a ser vulnerable. Muchas veces tememos darle el control al Señor Jesucristo por perder algo. Hermano, yo le pregunto a algún líder, a los mismos ancianos, le pregunto a algún predicador que hace años que es invitado en otras iglesias, ¿no se ha sentido vulnerable por las críticas de afuera y de adentro? ¿No se ha sentido vulnerable por los miedos también que uno mismo tiene? Seguramente que sí. ¿Quieres aceptar el desafío? Vas a tener que renunciar. Eso es disciplina para seguir al Señor. Pero si vas a aceptar el desafío de servir al Señor de la obra y rendirte al señorío de Cristo, vas a saber que servir ya no va a ser una obligación para vos, sino una respuesta a su señorío. Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 4, habla de que ningún soldado se entretiene ni se distrae en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y esto es una palabra de ánimo para los que ya están en servicio y están necesitando ánimo y recalibrar sus servicios para el Señor. Entonces, hermanos, los dejo con este desafío, los dejo con este llamado de atención del Señor para que podamos ser completos en Él, miembros activos, miembros que demos frutos y respondamos no a los ancianos únicamente, ni a las personas, ni a las autoridades, sino al Señor, porque Él paga un precio muy alto por cada uno de nosotros. El Señor les bendiga, el Señor les anime.